Muy buenos días, amados hermanos, donde quiera que estén. Y ya sean, a lo mejor es de noche donde me están escuchando, pero quiero decirles, es un gozo, una alegría poder llegar a donde ustedes se encuentran. Quien les habla, su hermano Rubén Sánchez, les dice, Dios les bendiga, Dios les pague por esta atención que están teniendo para conmigo. Y como cada semana les pido, si ha sido de bendición o es de bendición esta predicación o las que han pasado, las enseñanzas de escuela dominical, por favor, denos un like, un dedito gordo hacia arriba y píquele a la campanita para que se suscriba y comparta con alguien más. Amén. Vamos a pasar a la primera lectura de este día, que se encuentra en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8 y versículo 30. Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, en el nombre de Cristo, pongo en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón. Señor, que de mis labios no salga otra cosa más que la palabra que me diste para tu pueblo. Y Señor, que pueda ser de edificación, Señor, de enseñanza y de guía para la vida cristiana feliz que tienen que vivir tus hijos, tu pueblo, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Cristo pedimos todo. Amén. Mis hermanos, este mensaje se intitula ¿Qué es la predestinación? Ya que ah, hay muchas inquietudes en el pueblo de Dios, incluso entre la gente que no son salvos, la gente que no son cristianos, hay esas inquietudes por alguna casualidad o por lo que sea, llegan a estas lecturas y dicen, bueno, ¿qué caso tiene que yo viva una vida correcta o que me abstenga del pecado o de los placeres o de mi vida o de lo que sea, si ya están predestinados los que van a ser, los que se van a ir al cielo y los que no, ¿verdad? Y es una parte en la Biblia, mis hermanos, que se ha prestado a muchas interrogantes. Mucha gente se ha confundido, ¿verdad? Incluso hay doctrina a este respecto y denominaciones enteras se han fundado en base a esta doctrina, la doctrina de la predestinación. Pero, de acuerdo a la palabra, mis hermanos, o sea, la Biblia se contesta sola. La Biblia es el libro perfecto, no nada más es el libro más leído de todos los tiempos, sino que es el libro perfecto porque es la palabra de Dios. Entonces, vamos a poner un poquito en perspectiva, mis hermanos, lo que dice la palabra del Señor. Aquí el título de esta parte de la Biblia dice, más que vencedores. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, dice, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Y continúa el versículo 31, dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede estar en contra nuestra. Amén. Entonces, hay otra cita aquí en la carta a los Efesios, capítulo 1 y versículo 11. Efesios 1, 11, y dice,
Dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, el problema con, con muchos hermanos es que leen solamente el texto. Y mucha gente que lee el texto, pero lo lee sin el contexto. Hay teólogos que han hecho tesis, ¿verdad? Doctoral en base a estos versículos, pero solamente en esos versículos, ¿sí? Acerca de la predestinación. Entonces, dicen ellos, es que hay nada más cierta gente que va a ser salva, porque ya lo designó Dios desde el principio de los tiempos, de una manera arbitraria, para que esa gente sea salva y los otros al infierno. Pero, mis hermanos, la verdad es que Dios es infinito en sabiduría y en misericordia también. Dice la palabra del Señor que Él no escatimó ni a su Hijo para salvar a la humanidad. Y dice a la humanidad, no nada más a unos. Había otros hermanos, otra denominación o movimiento, ¿verdad? Que decía que los salvos eran solamente 144,000. Y ya, y que nosotros éramos parte de ellos. Pero también falta leer el contexto de esos textos. Entonces, ya dijimos pues que los 144,000 son los 12,000 de cada tribu de Israel. 12 por 12 son 144, ¿verdad? Y entonces, tenemos que entender la palabra del Señor conforme a lo que es la misma palabra. La predestinación que es para toda la humanidad, porque vemos aquí en el Evangelio según San Juan, el hermoso Evangelio según San Juan, amén, capítulo 3 y versículo 16. ¿Quién no sabe Juan 3:16? Amén. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez más, porque de tal manera amó Dios al mundo, o sea, a la humanidad entera, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿a quién amó Dios? A la humanidad entera. ¿Para quién? ¿Para que los predestinados que crean en él? No. Todo aquel que crea en el Señor Jesús no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa diciendo en el versículo 17, dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, más claro ni el agua para nuestro Dios que ve el futuro como si fuera ya historia, o sea, como si hubiera pasado ayer, porque Él es infinito en sabiduría. Él conoce nuestro pasado, por supuesto, nuestro presente y nuestro futuro. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer notar. Cuando Dios hizo al ser humano en el huerto del Edén,
dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que nos hizo físicamente iguales a Dios? No, sino que la imagen y semejanza del ser humano con Dios es que el ser humano, así como Dios, tiene capacidad de libre albedrío, o sea, de tomar sus propias decisiones. Entonces, por eso dice aquí la palabra, el que no cree no es condenado, el que cree no es condenado. O sea, es la voluntad nuestra, o sea, propia nuestra, de nosotros, de creer en el Señor, nadie nos obliga. Y gracias a esto, que al creer en Cristo Jesús, al aceptar el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Tenemos ganado el boleto al cielo, o sea, nuestra vida eterna. Pero continúa diciendo, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, vemos pues que si nuestro Dios sabe el futuro de nosotros, Él dispuso que su Hijo unigénito, que Cristo Jesús, viniera al mundo, naciera como un ser humano aquí en este planeta, caminara en las calles polvorientas de Israel, creciera y ministrara por 3 años, y que predicara y que diera su vida en pago por los pecados de toda la humanidad. Entonces, la muerte que estaba reservada para nosotros, la sufrió Cristo Jesús, para que nosotros no fuéramos al infierno. Amén. Entonces, aquí en el Evangelio según San Mateo, cuando vemos aquí en Mateo la gran comisión, ¿verdad? Cristo Jesús se está despidiendo de sus seguidores, de sus apóstoles, de sus discípulos, ¿verdad? Y en el capítulo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces dice aquí en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todo el mundo. No es nada más a Israel, no nada más a los judíos, o sea, a una de las 12 tribus. No, los mandó. La gran comisión fue que fueran ellos y que nosotros vayamos, ¿verdad?, a todos los lugares donde hay seres humanos y les hablemos de quién, de Cristo Jesús. Amén. Dice, y hacer los discípulos, o sea, que crean en el Señor Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y cómo entendemos que Cristo Jesús está con nosotros? Si Él se estaba despidiendo porque se fue al cielo y está a la diestra, a la derecha de nuestro Padre Celestial. Bueno, Él cuando se fue nos dejó el Espíritu Santo, que se manifestó allí en el aposento alto, ¿verdad? Cuando estaban todos los discípulos esperando esa promesa que Cristo Jesús les había hecho, para poder entonces, con el Espíritu Santo ya revestidos de poder salir ellos, viajar a donde tenían que ir a predicar a diferentes partes del mundo. Entonces, hay muchos estudiosos que dicen que uno de los que se fueron más lejos de ahí
fue el apóstol Tomás, porque en la India hay iglesias, hasta ahorita todavía, hay iglesias que se llaman la iglesia de Santo Tomás. O sea, que dicen que ahí estuvo el apóstol Tomás predicando. Entonces, en todo el mundo conocido, o sea, en ese tiempo estaban los seguidores de Cristo Jesús, tanto los que anduvieron con él, como ahora los que creyeron por el testimonio, por la predicación de aquellos apóstoles, de aquellos discípulos, iban predicando. Entonces, vemos pues que la oportunidad, mis hermanos, es para todas las naciones. La predestinación, mis hermanos, es para toda la humanidad. O sea, Cristo Jesús, al morir en la cruz del Calvario, estaba predestinando a la humanidad para ser salva. Pero si alguno no quiere, pues entonces ya no es problema ni del Señor Jesús, ni de nuestro Padre Celestial, ni del Espíritu Santo. Es problema propio de nosotros. En la segunda carta de Pedro nos habla la palabra, segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 9, dice, aquí la tenemos, 3:9, dice la palabra del Señor. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién? Todos, toda la humanidad. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, nos tiene paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí hay una interrogante que muchos hermanos nos hemos hecho, yo también, yo incluido entre ellos. Mi bisabuelo fue el primer cristiano en la familia. Él murió esperando el arrebatamiento de la iglesia. Mis abuelos también, mis padres también, ya murieron y Cristo Jesús no ha venido. Yo estoy esperando que Cristo Jesús venga por nosotros. No ha venido todavía. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no va a venir? No, que el Señor tiene paciencia. Está todavía esperando el Señor que la gente, que los seres humanos, que los hombres y mujeres que estamos aquí todavía, lleguemos al conocimiento de la verdad. La verdad es Cristo Jesús. Amén. Dice aquí un poquito atrás en el versículo 8 dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. O sea, la promesa de que Él va a venir, Él la va a cumplir. Él va a venir. ¿Cuándo? No se sabe. Posiblemente hoy en la noche, posiblemente mañana, posiblemente la semana que entra, no sé. Pero tenemos que estar listos nosotros para irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Porque si nos quedamos, no hay ninguna garantía de que podamos soportar el martirio de la gran tribulación. Aquellos que lo soporten, aquellos que den su vida por Cristo Jesús, o sea, por su fe en Cristo Jesús, se van a ir al cielo, pero ya va a ser a costa o a costo de su vida, les van a cortar la cabeza. Porque así dice la palabra del Señor. Ahorita la salvación es por gracia, es gratis. No nos cuesta nada, solamente nos cuesta creer en las promesas del Señor
en su palabra, en su muerte vicaria en la cruz del Calvario, y nos vamos con el Señor. Ahora, algunos de nosotros posiblemente no vamos a estar aquí para cuando Cristo Jesús venga en las nubes por su iglesia, que se va a levantar primero a los muertos, y dice la palabra que en un abrir y cerrar de ojos, los que hayan quedado vivos o hayamos quedado vivos, vamos a ser transformados y nos vamos a reunir con los que se fueron, con los muertos que se fueron, ¿verdad? En las nubes con el Señor Jesús y de ahí al cielo. Amén. O sea, el arrebatamiento, mis hermanos, no es la segunda venida del Señor Jesús. El arrebatamiento solamente, en el arrebatamiento, Cristo Jesús va a venir solamente hasta las nubes. O sea, no va a pisar la tierra. Él va a venir nada más por su iglesia y se la lleva. A lo mejor para ese tiempo, este que les habla ya no está vivo. Pero yo sé dónde voy a estar. Amén. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé en quién he creído. Yo sé en quién tengo depositada mi esperanza y mi fe, en Cristo Jesús. Entonces, dijo Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. O sea, como quiera, salimos ganando. Ahora, yo no creo, honestamente se los digo, yo no creo que falte mucho para la venida del Señor. ¿Por qué? Porque ya todo está cumplido, mis hermanos. Ya el pecado está rampante hasta decir ya no. Ya en las escuelas, en algunas escuelas, me platicaba mi esposa acerca de unas noticias que vio. Se está enseñando doctrinas satánicas allá en el estado de California y tal vez en otros estados. Ya hombre con hombre se pueden casar, o sea, mujer con mujer, hombres con animales o mujeres con animales o con objetos. Cuando que el plan perfecto de Dios fue crear un hombre y una mujer. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre. Y se unirá ¿a quién? A su mujer, no a su hombre, a su mujer, el hombre a su mujer. ¿Por qué? Porque fue el plan perfecto de Dios. Dios nos hizo con sus manos, toda la humanidad, toda la creación la hizo Dios con su palabra. Pero al hombre, al ser humano, lo hizo con sus manos y luego le sopló el aliento de vida con sus labios en la nariz. Por eso somos la corona de la creación. Nosotros somos la obra perfecta de la creación que hizo Dios. ¿Sí? Pero no nos hizo, una vez más, no nos hizo para perdición. No nos hizo para que fuéramos al infierno. Nos hizo para que un día, a través de Cristo Jesús, tuviéramos acceso a la salvación eterna, o sea, al cielo, para con Dios. Esa es la verdad acerca de todo esto. Amén. Y en la primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2 y versículo 4, dice la palabra del Señor, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Quién? Todos los hombres, todos los seres humanos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, más claro yo creo que no puede ser. Cuando dice en el cual quiere que todos, es todos. Todo ser humano. ¿Cuál es el plan de Dios? Que todo ser humano sea salvo. ¿Pero cómo? Aceptando a Cristo como su Salvador. Viviendo la vida perdida o la vida desenfrenada que mucha gente vive, muchos supuestos cristianos viven, no es posible agradar a Dios. O sea,
Hay gente, lamentablemente, en las iglesias que creen que son salvos, pero nunca lo han sido. Y aquí se van a quedar. ¿Por qué? Porque solamente van a la iglesia para sentirse bien, para ser parte de un grupo social, pero no para alcanzar la salvación eterna a través de la sangre gloriosa de Cristo Jesús. Entonces son parte de una iglesia, de un templo, de una denominación. Ahí dan sus diezmos, ahí ofrendan y todo. Y aparentemente son buenos cristianos. Y esto lo hacen el domingo, pero el resto de la semana se comportan como cualquier otro. Su vida está llena de engaños, sus negocios llenos de fraudes o de cosas que no le agradan a Dios. Y así no es posible. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? O sea, nosotros ya hemos visto aquí las citas de la Biblia en la cual el Señor nos dice, amén, el cual quiere que todos los hombres, todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, cuando dice todos es todo un universo de cosas, todo el ser humano, donde quiera que se encuentre, cualquiera que sea su raza, cualquiera que sea su lenguaje, desde los negritos en África hasta los chinos allá en Oriente, los japoneses, los rusos, los europeos, nosotros, los del continente americano, donde quiera que nos encontremos, los seres humanos, la oportunidad es igual, es pareja. ¿Por qué? Porque es la perfecta voluntad de Dios que todos los hombres sean salvos. Amén. Entonces, si usted tenía alguna duda a este respecto o le habían hablado y se había quedado con esa interrogante acerca de la predestinación, mis hermanos, es para todos los seres humanos, para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién? Todo, una vez más, todo. Ese es Juan 3:16. Entonces, mis hermanos, con esto yo creo que nos empezamos a despedir. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, por Cristo Jesús. Mis hermanos, yo creo que quedó más claro, totalmente claro. Ahí están las citas para que usted las lea, ahí está, apúntelas, léalas despacio, calmadamente, analice la palabra del Señor, póngase de rodillas, póngase a orar. Amén. Y Dios es bueno y grande en misericordia. Yo sé que hay enfermos entre la congregación, donde quiera que se encuentre, ya sea aquí en Norteamérica, en México, en Centroamérica, en Suramérica, en Europa, donde quiera que esté. Dios es omnipresente, Él está en todas partes y Él escucha la oración. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo llegamos delante de ti en este momento. Mira, Señor, aquel que está enfermo, Señor, aquel hijo tuyo, o aquella hija tuya que está enfermo, que está en un hospital o que está convaleciendo en su casa, Señor. Padre, tú conoces la situación de esos hijos tuyos, de esas hijas tuyas, de esos niños, de esas niñas, Señor, que están enfermos. Tú nos hiciste con tus manos, tú eres el médico por excelencia, eres el arquitecto divino, Señor. Entonces, Padre, en base a todo esto que ya conocemos y que sabemos que es cierto, te pedimos, Señor, extiende tu mano de poder y toca a todos los enfermos en el nombre glorioso de Cristo Jesús y sánalos, Padre, para tu honra y tu gloria y, Señor, para testimonio de tu verdad y de tu poder. Y, Señor,
Auméntale la fe a tus hijos para que reciban esta sanidad gloriosa y, Señor, ellos puedan vivir sus vidas plenas, creyendo, Señor, en tus promesas y en tu palabra. En el nombre glorioso de Cristo Jesús pedimos todo. Amén. Mis hermanos, una vez más, la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Dios los bendiga.